Hola mis queridos amigos, buenas noches para mí aquí en Santiago de Chile, una zona rural de Santiago de Chile, región metropolitana. Les enviamos un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Buenos días para algunos en alguna parte del mundo y buenas tardes. Para mí, para nosotros, buenas noches, época de invierno, frío. Eh, un saludo nuevamente para cada uno de los que puedan escuchar este tema. Mis queridos amigos, un amigo me envió una pregunta, una aclaración con respecto a un tema que nosotros presentamos en el programa, el tema de Ananías y Zafira, y me cita, por ejemplo, de que hay varios tópicos que él me menciona, de que en la antigüedad Dios actuó severamente con su pueblo, pero que hoy, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, actúa con misericordia. Eso lo aclararemos un poquito más adelante. Y también me menciona el hecho de que en el caso de el Levíticos capítulo 16, perdón, Números capítulo 16, en la rebelión de Coré, eh, Dios, para dar un ejemplo al pueblo, y en realidad en este sentido dio muchos ejemplos al pueblo, si fue Dios el que lo hizo, a través de la historia del pueblo de Israel, castigó a muchos de los israelitas y a otros pueblos, dándoles muerte en forma este, bastante difícil de aceptar, eh, en el buen sentido del texto, ¿cierto? En lo que dice el texto. Porque allí, en esta ocasión, Coré es tragado con toda su familia, tragado por la tierra con toda su familia, sus hijos y toda su prole, que en y toda la gente que estaba de acuerdo con lo que él pensaba, y murieron 14.950 personas en un instante por haber murmurado en contra de Moisés y Aarón. Entonces me surgió este tema para poder aclarar algunos tópicos en relación con esta postura, que naturalmente no tiene nada que ver con mi amigo, porque es lo que nosotros nos enseñaron y también enseñamos por mucho tiempo. Y no tiene que ver con la sinceridad de las personas, especialmente a mi amigo, yo lo conozco por muchos años, trabajamos juntos por muchos años, una persona cristiana, una persona dedicada al Señor que ha dedicado su vida junto a su familia, su esposa, sus hijitas, sí, sus hijitas y ahora sus yernos, incluso su nietecita, ¿cierto? Están sirviendo al Señor, son pilares dentro de la iglesia a la cual ellos asisten y eso no está en duda en absoluto. Conozco de la sinceridad y el servicio que le brindan al Señor. Así que eso no está en juego, muy por el contrario. Cuando nosotros hablamos, mis queridos hermanos, de forma quizás en forma distinta al pensamiento eh, natural de las iglesias, no estamos hablando de la sinceridad de las personas ni tampoco para entrar en polémica. Al contrario, queremos que amplíen su conocimiento nada más que eso, que miren los textos bíblicos desde otro punto de vista. Y nuestro propósito es vindicar el carácter de Dios, que ese es uno de los grandes problemas que produjo el pueblo de Israel cuando no pudo interpretar bien el carácter de Dios y se le echa la culpa de muchas cosas que en realidad es muy posible, digo, que no haya hecho el Señor. Lo digo porque aquí en Números, ¿cierto? Se dice que Dios mandó a matar a 14.950 personas en una tarde, en una noche. Se los tragó la tierra. Pero fíjense ustedes lo que dice el libro de San Mateo, el capítulo 23, versículos 34 al 38, pero vamos a leer el 37 y 38 solamente. San Mateo capítulo 23, y ese texto es muy conocido por todos nosotros, dice lo siguiente. Dice, lo voy a contextualizar, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa es dejada desierta. ¿Saben ustedes que este texto se podría aplicar también al día de hoy? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué sufre la gente? Porque la casa, ¿cierto?, de ellos ha quedado desierta porque no han querido escuchar la voz de Dios. No es que Dios lo haga, sino que la casa queda desierta porque Dios como buen caballero se retira y las personas utilizan su libre albedrío. Simplemente como eso. Fíjense ustedes que para contextualizar esto, vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 7,
si lo contextualizamos aquí en esta escena, Esteban, un mártir de la iglesia, ¿cierto?, que fue apedreado por los judíos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ocurre lo siguiente. Miren, entre muchas cosas que él dice, si ustedes pueden leer, por favor, en sus casas el versículo 37 al 42, yo solamente voy a leer algunos textos. Miren lo que dice. El Esteban, cuando va a ser apedreado, en su último sermón dice lo siguiente: este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, se está refiriendo a Jesús, este es aquel Moisés que Moisés había anunciado que iba a aparecer, refiriéndose a Jesús. Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Esto de gran importancia, mis queridos amigos, porque habitualmente nosotros le creemos más a los profetas del Antiguo Testamento que a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes lo que ocurre en el versículo 42. Yo voy a saltar unos versículos. El texto 42 dice lo siguiente. Dice: entonces Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército de los cielos. Entonces Dios se apartó. Cuando Dios se aparta, mis queridos amigos, ¿qué ocurre? Quedan con o sin la protección divina porque simplemente se le ha rechazado. Por eso que a las personas les ocurren muchas cosas. Y a los otros que aparentemente se portan bien o creen en el Señor, le ocurren las cosas simplemente porque estamos en un mundo malo en que nosotros estamos a expensas de que nos puedan ocurrir cosas, y las cosas que nos van a ocurrir, nos van a ocurrir. No lo podemos evitar porque estamos en un terreno del enemigo, en un mundo malo, en donde en cualquier momento nos puede ocurrir cualquier barbaridad que nosotros no quisiéramos. Pero no es que Dios lo haga, Dios se aparta. Lo que sí Dios hace es anunciar lo que va a ocurrir para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros podamos analizar esta situación y poder retirarnos del lugar que a lo mejor vamos a tener una dificultad. Miren ahora en el caso de Ananías y Zafira, en el capítulo 5 del libro de Hechos, en algún temita yo mencioné este hecho, capítulo 5, el versículo 3. Miren lo que dice el texto 3, dice: y dijo Pedro a Ananías. Ustedes conocen la historia, la hemos mencionado en otro video, ¿cierto? En que los discípulos determinan y deciden entregar sus bienes para el mantenimiento de los pobres, no para el mantenimiento de los profetas, o de los apóstoles en este caso. Ellos tenían la misma participación que tenían los pobres, se recibían lo mismo. No había aquí porque por el hecho de recibir, por el hecho de predicar el evangelio, ellos eran profesionales de la religión y recibían un tantico más. No, vivían de acuerdo a lo que el pueblo les entregaba, el pueblo de Dios me refiero, lo que el pueblo les entregaba. No había una gran parte para cada uno de ellos como existe hoy en día el profesionalismo de los pastores, ¿cierto? Que tampoco lo ponemos en cuestionamiento, sino que simplemente eh, todos recibían exactamente lo mismo para su alimentación y su vestuario, porque así lo dijo el Señor que lo hicieran, partes iguales para todos. No había necesidad entre ellos. Y mire lo que dice el versículo 3, dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? ¿Qué ocurrió aquí? Ananías se queda con parte de la heredad con su esposa, ¿cierto? Y dice, Pedro lo dice clarito: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Quién tenía el corazón de Satanás? Perdón, el corazón de Ananías y Zafira. No lo tenía Dios, lo tenía el enemigo. Por lo tanto, el enemigo pudo determinar qué iba a hacer con esta vida. Porque fíjense ustedes, mis queridos hermanos, de que al hacerse Satanás dueño de ese corazón, se lo arrebata a Dios, ¿cierto? Y ocurre lo que nosotros conocemos como la muerte, ¿cierto? Un paro cardíaco tiene que haber sido, una cosita así, porque el enemigo tenía el corazón, ¿cierto? Y bajan al descanso. Hay una escritora que dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente.
en un libro relacionado con el libro Hechos de los Apóstoles, y ella dice lo siguiente: Dios odia la hipocresía y la falsedad. Dios odia la hipocresía y la falsedad, y su pecado fue castigado, fíjense ustedes, con un juicio rápido y terrible. Varias preguntas nos surgen con esta expresión. Dios odia la hipocresía. La primera pregunta: si Dios odia la hipocresía y la falsedad, ¿por qué no terminó con la profecía y con la hipocresía y la falsedad y perdonó a Ananías y Zafira? ¿Cierto? Porque si Dios odia la hipocresía y la falsedad, la castigó en las personas, no en el hecho mismo. Castigó a las personas que tenían aparentemente hipocresía y falsedad, ¿cierto? Por lo tanto, y otro pensamiento que nos surge, queridos amigos, es el siguiente: Dios odia. Me llamó la atención esta expresión, porque fíjense ustedes que si Dios es amor, no tiene amor, su esencia es amor. eh, el odio, leyendo yo el Wikipedia y las concordancias bíblicas y los comentarios bíblicos, la palabra odio significa lo siguiente: ira, agresividad, prejuicio, discriminación, rechazo y exclusión. Eso significa la palabra odio. Ahora analicémoslo desde el punto de vista que esta es una característica de Dios. ¿Dios tiene estas características? ¿Tiene ira? ¿Tiene agresividad? ¿Tiene prejuicios? ¿Tiene discriminación? ¿Rechaza a las personas? ¿Las excluye? Para mí Dios no tiene estas aparentes señales de una persona que no ama, de una persona que no siente cariño por aquellos que están portándose mal, que podríamos justificar porque se están portando mal, podríamos castigarlo, ¿cierto? El odio es un sentimiento negativo, y Dios no es un personaje negativo, es positivo, porque Dios no alberga odio en su corazón, no es posible. Esta es más bien una actitud satánica, más que divina, ¿cierto? Es una actitud satánica. Así que tengamos ojo cuando nosotros decimos que Dios odia el pecado y ama al pecador, porque podría haber terminado con el pecado y no con el pecador. Porque si hubiese sido así, ¿por qué no lo hizo Dios en un principio? ¿Por qué no castigó el pecado en el que pecó y se terminó el problema y nos habríamos evitado todo lo que nosotros como hijos de Dios hemos sufrido? Por otra parte, esto significaría que Dios ama a los que se portan bien y odia a los que se portan mal, ¿cierto? La pregunta surge desde mi humanidad. Si yo tengo dos hijos, si usted tiene dos hijas, lo que sea, una se porta bien y la otra, ¿cierto?, se porta mal. Por decirlo de manera simple, la pregunta es: ¿a quién ama más usted? Estoy hablando de un buen padre, de una buena madre. ¿A quién ama más usted? Yo he visto madres que no pueden aceptar que sus hijos hicieron cierta cantidad de barbaridades. Mi hijo es bueno, aunque sea el peor de los asesinos, para ella su hijo es bueno, su hijo se desvió por alguna razón, pero es bueno, es bueno de corazón, porque una madre y un padre, un buen padre y una buena madre van a encontrar siempre a su hijo los rasgos positivos de ese ser, porque lo ama, porque es parte de su vida. El Señor dijo: si tú, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto más? Si Él es amor, totalmente. Surgen esas preguntas, mis queridos amigos, que nosotros tenemos que respondernos. Por lo tanto, fíjense ustedes que la palabra Jehová en las Escrituras es, entre muchas calificaciones bíblicas, Jehová, es el preexistente, es
el que tiene misericordia, el que tiene amor, el que tiene bondad, el que hace justicia con aquel que sufre. Justicia en el buen sentido de la palabra, no una justicia castigadora, porque aquí tenemos otro problema los cristianos, de que cuando nosotros leemos en la Escritura de que Dios hará justicia, ¿saben? La mejor manera de presentar lo que es la justicia de Dios, la vemos en el ladrón de la cruz. Lo vemos en el ladrón de la cruz. Dios hizo justicia vindicadora con este hombre. Y saben ustedes que yo voy un poquito más lejos y y aquí a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, pero tengo que decirlo. Judas fue un hombre que negó a nuestro Señor Jesucristo, lo entregó. Todos sabemos la historia. Y Judas se suicidó, lo mismo que Saúl. Judas se suicidó. Pero ¿saben de lo que no se enteró Judas? De que Dios lo había perdonado, que Jesús lo había perdonado. Así de simple es el amor de Dios por sus hijos, porque Judas también era hijo de Dios. Fíjense ahora en este detalle. Jehová significa, por lo tanto, amor, dador de la vida. Nunca en las Escrituras se menciona a Dios como el dador de la muerte. Sí, el pueblo de Israel y los profetas testificaron de que Él mandó a matar, que exterminó a pueblos enteros. Fíjense ustedes que se le acusa a Dios sacando cuentas bíblicas. Aquellos que se dedican a sacar cuentas bíblicas, se llega a la conclusión de que el Señor mató a más de 60 millones de personas. En cambio, directamente a Satanás se le atribuyen solamente como 60 personas muertas, creo que 60 o 600 personas muertas, directamente por él. Creo que fueron 60. Entonces, pongámoslo en la balanza. La muerte para nosotros, queridos amigos, es algo extraño que no nos cuesta entender por qué tenemos que morir. Cuando queremos siempre la vida, evitamos morir. Nos cuidamos, evitamos los riesgos y todas aquellas cosas. Si somos padres y somos malos y queremos albergar en nuestro corazón el deseo de vivir para siempre, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere que nosotros vivamos eternamente? ¿Cuánto más? La muerte para Él es algo extraño. Es algo extraño, no es parte de su esencia, porque la palabra Jehová es dador de la vida, nunca dador de la muerte. En cambio, en Apocalipsis 9:11, si ustedes lo leen, no lo voy a leer yo por causa del tiempo, pero aquí en Apocalipsis 9:11 habla del Abadón y el Apolión, ¿cierto? Que es el enemigo de Dios, en otras palabras, ¿cierto? El Abadón y el Apolión, ¿saben lo que significa? Destructor. Así, tal cual. Destructor. Nunca se menciona a Dios como destructor. Si los profetas especialmente hablaron de Dios como un Dios que hacía justicia y castigaba con la muerte, es simplemente que ellos analizaron esto desde el punto de vista de la cosmovisión que ellos tenían de Dios. Lo mismo que nosotros hoy día aceptamos de buenas a primeras de que Dios puede matar. Para nosotros, para toda la humanidad, ¿cierto? Dios puede matar, Dios puede destruir, Dios puede quemar, Dios puede hacer todas esas cosas. Pero es la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo en el que vivimos y de lo que hemos sido enseñados en relación con eso. Pero miren, otro texto que lo vuelvo a repetir porque es muy bueno que lo analicemos, está en San Juan, el capítulo 10 y el verso 10. Y San Juan capítulo 10, verso 10, dice claramente lo siguiente. Miren lo que dice este texto. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón en las Escrituras? El enemigo, ¿cierto? Entonces, el ladrón no vino sino para hurtar, robó el corazón de Ananías y Zafira y de todos aquellos que fueron castigados, ¿cierto? O que quedaron a expensas del enemigo, producto de que Dios se retiró de ese lugar. Y mire lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. En otras palabras, el enemigo tiene la facultad de matar. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, eso significa de que posiblemente no haya sido Dios, sino que fue el enemigo el que mató a estas personas.
La religión naturalmente nunca va a estar de acuerdo con esto porque nosotros deseamos a un Dios que haga justicia y que ahora nos preserva la vida, pero más adelante, si nosotros no creemos en Él, nos va a enviar al lago de fuego y azufre, mientras un grupo de elegidos desde el palco, ¿cierto?, de la santa ciudad, ve como Dios mata a sus propios hijos, sus propios familiares, eh, nuestros digo, y a los hijos de Dios, que son todos aquellos que están siendo quemados en el lago de fuego y azufre. Muchas personas, hermanos, se detienen en estos aspectos del carácter de Dios. Se dedican a estudiar este tema para decir que Dios es un Dios castigador. Y miren lo que dice el texto más adelante. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Significa de que Jesús, ¿cierto?, vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Significa de que Dios está por la vida, no por la muerte, de que Jesús está por la vida y está por la muerte. Hemos citado Job capítulo 1, verso 16, cuando el siervo le dice a Job, le dice, fuego de Dios cayó del cielo y los destruyó a todos, ¿cierto? En 3 oportunidades. Fuego de Dios cayó del cielo, porque esa es la cosmovisión que ellos tenían. Es la misma que tenemos nosotros hoy en día, porque sale escrito en la Escritura. Pero queremos decir algo, la Escritura no es un libro infalible, no es inerrante, se equivoca. Lo hemos citado en otras oportunidades de que hay textos que no tienen justificación. Por ejemplo, Job, ¿cierto? Le dice el siervo, fuego de Dios cayó del cielo, y después en el versículo, en el mismo en el capítulo 2, versículo 6, dice que a Satanás se le dice, bueno, toma la vida de Job, pero no le hagas daño a su vida. O sea, puedes tentarlo, puedes hacerlo sufrir, puedes enviarle la plaga, ¿cierto? Puedes hacer todas aquellas cosas, pero no toques su vida. ¿Por qué? Porque Job era un hombre que obedecía a Dios y Dios estaba con él. No le dio permiso para que tomara la vida de Job. Nosotros conocemos el resultado, ¿cierto? Por eso que en el capítulo 42 Job después dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él reconoce que Dios es misericordia, reconoce de que Dios es perdonador, que es un ejemplo de amor para todos nosotros. Y queridos amigos, la Biblia, yo dije, no es un libro infalible. Y miren lo que estoy diciendo. Yo cito, por ejemplo, anótenlo ustedes, por favor, no lo voy a leer por causa del tiempo. Tiene algunos errores. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, el capítulo 10, versos 3 y 4, léanlo en su casa. Y después lean el capítulo 1, el mismo capítulo, perdón, el capítulo 10, versos 13 y 14. Y se van a dar cuenta de que en realidad, en una parte dice que Samuel se tiró sobre su espada y en la otra, los versículos 13 y 14, dice que Dios lo mató. En el caso de Crónicas, de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice que Dios incita a David a hacer un censo. Eso significaba tener desconfianza. O sea, David quería saber, ¿cierto?, cuánto pueblo tenía y si podía ir a la lucha con sus enemigos. Entonces, el texto de segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice que Dios incita a David a hacer el censo, de la cual murieron 70.000 personas, mis queridos amigos. 70.000 personas. Y más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 21 y el verso 1, dice que Satanás incitó a David a hacer el censo, como una forma de demostrar desconfianza en Dios. Entonces, ¿quién incitó a hacer el censo? ¿Fue Jehová o fue Satanás? ¿Qué es lo que pasa, mis queridos amigos, cuando Dios, por ejemplo, en el caso de Coré, en el caso de Ananías y Zafira, en el caso del pueblo de Israel, en todas sus esencias, ¿por qué Dios dice que va a ocurrir tal cosa? Que si no hacen eso va a ocurrir tal cosa, que si no hacen eso la tierra se los va a tragar, si no hacen lo que determinaron todos a través de la obra del Espíritu, se van a morir, les va a dar un ataque al corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipresente, omnisapiente, porque Él sabe lo que va a ocurrir, no es que Dios lo haga. Por eso quiero invitar
a nuestros queridos amigos a que analicen esto desde el punto de vista del amor de Dios, no del punto de vista de la justicia castigadora de Dios, sino que la justicia vindicadora de Dios. Por lo tanto, un hecho interesante, mis queridos amigos, que yo quiero mencionarle a ustedes es en San Mateo el capítulo 17 y el verso 5. Miren lo que ocurre aquí. San Mateo capítulo 17 y el verso 5, hablando de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice aquí. Y voy a leer dos textos, estos dos textos de aquí y otro texto, y vamos a terminar con este tema. Dice, versículo 5. Ustedes conocen la historia. Cuando Cristo se transfigura y aparece Moisés y Elías. Dice, entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, ¿cierto? Y miren lo que dice Jesús, perdón, el Padre. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro aún hablaba, quería rendirle culto, ¿cierto?, a Moisés y a Elías. Miren lo que ocurre. Y ustedes saben que los tabernáculos eran para reunirse a conversar y reunirse a escuchar lo que tenían que decir los profetas y todo aquello, ¿cierto? En este caso con Jesús. Mientras Pedro aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía lo siguiente: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd. ¿Qué quería Pedro? Escuchar a Moisés y escuchar a Elías, ¿cierto? Y Dios aparece desde los cielos con su espíritu a través de su voz retumbante que le dice a Pedro y le dice a Jesús y le dice a aquellos que están allí: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo alegría, porque Él hace mi voluntad. A Él oíd. En otras palabras está diciendo, no oigan a Moisés. No se basen en Moisés en muchas cosas, en las cosas buenas que él hizo, ¿cierto? Como líder del pueblo de Israel, fantástico. Pero oigan a mi Hijo, a él oíd. Y un último texto, mis queridos hermanos, que yo quiero citarle a cada uno de ustedes, que se lo cité a mi amigo también, está allí en el libro de Segundas de Corintios, el capítulo 3, y este tema para muchos de algunas iglesias va a resultar bastante difícil de aceptar. Segunda de Corintios, el capítulo 3, porque es difícil de aceptar de buenas a primera, porque dice cosas súper interesantes que nos mueven a escuchar a Jesús. Para poder entender al Padre, tenemos que mirar a Jesús, no a Moisés, ni a Elías, ni a los profetas, porque ellos dejaron una mala imagen del Padre. Eso es vindicar el carácter de Dios. Dios, para mí, personalmente, no es un asesino. Aunque tenga la prerrogativa, aunque tenga la facultad como padre de castigar, mi amigo me decía, es que Dios, para poder enseñarnos a nosotros, nos tiene que castigar, nos tiene que corregir. ¿Qué mejor lección de vida hemos tenido nosotros? Que sabemos que cuando ponemos un dedo en el enchufe, vamos a saltar porque nos vamos a quemar. La vida nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu nos acompaña. Y miren lo que dice este texto, que es decidor. A muchos no les va a gustar seguramente lo que vamos a leer. Miren lo que dice. Hablando Pablo de lo que ocurre en nuestros días. Dice, pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, Pablo está diciendo, porque sus mentes fueron cegadas, porque cuando leen el Antiguo Testamento, permanece, lo leo textualmente, permanece sin ser quitado el velo, el cual Cristo abolió. En otras palabras, cuando muchos de los cristianos leemos el Antiguo Testamento, lo estamos leyendo con un velo puesto. A través del velo no podemos leer bien. A través del velo no miramos bien el texto. A través del velo no podemos ver
la imagen amorosa de un Dios de amor. Nos es imposible, porque tenemos el Antiguo Testamento aquí en la cabeza donde Dios castigó y por lo tanto Dios va a castigar. Y está la Biblia, estimado amigo, plagada de la justicia castigadora de Dios. Y miren lo que después dice el texto. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No dice sobre sus ojos, hermano, dice sobre el corazón, la parte más profunda, porque nos cuesta mucho aceptar lo que podamos decir, que Dios es amor. Y yo les hago una pregunta simple. ¿Qué es mejor, tener un Dios de amor o tener un Dios castigador? Porque Dios nos va a castigar. Eso, ¿cierto? Lo tenemos clarito de que se nos ha enseñado que Dios nos va a castigar. Por no haber creído en Él, nos va a castigar. ¿Cierto? Entonces, eso surge ese temor irreverente. Algún amigo decía que el temor a Dios es reverencia, pero también significa otras cosas esa palabra. Hay que leer lo que significa realmente la palabra en su expresión. Pero miren ustedes, dice, pero aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el Antiguo Testamento, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque no quieren entender, no quieren aceptar que puede haber una versión distinta del carácter de Dios. Y miren lo que dice después. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Por tanto, todos nosotros mirando, el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. En otras palabras, mis queridos hermanos, podemos leer también, mis estimados hermanos, el verso. Miren, este verso es realmente interesante. Yo lo pasé por alto, pero lo vamos a leer. Miren ustedes, antes de decir las palabras que yo he leído, el versículo 7 es decidor. Dice, y si el misterio de muerte escrito y grabado en piedra fue glorioso, la pregunta del millón, ¿qué fue grabado en piedras? La ley de los 10 mandamientos. ¿Cierto? Lo único que fue grabado en piedra. Dice, y si el ministerio de muerte, porque la ley nos condena, porque cuando nosotros nos enseñaron de que cuando nosotros mirábamos la ley estábamos fritos, decirlo en simples palabras chilenas, estábamos fritos como un pescado, simplemente porque esa ley nos condena. Dice, si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés, porque cuando vio la imagen de Dios, ¿cierto? Cuando le entrega las tablas, su rostro fue cambiado también, ¿cierto? Y dice, y el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer. ¿Qué es lo que había de fenecer? Que resplandecía con gloria majestuosa la ley de Dios y el cuerpo de Moisés, ¿cierto? El rostro de Moisés. Entonces dice, si eso está destinado a fenecer, a morir, a desaparecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? La revelación que hizo Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y miren lo que dice el 9. Porque si el ministerio de condenación, de la ley grabada en piedra, fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. En otras palabras, querido amigo, Dios no vino a condenar. Dios vino a justificar. Porque si decimos que Dios nos salva, pero que tenemos que hacer estas 10 cositas y otras cosas más, entonces el sacrificio de Jesús no fue completo. Le faltó. ¿Qué le faltó? Porque lo que aún fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con una gloria más excelente. Porque si lo que parece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. En otras palabras, lo que nos está diciendo el versículo, les leo el versículo que leí en un principio.
dice que el velo fue quitado por Cristo. En otras palabras, lo que el texto está diciendo, de que no nos basemos tanto en lo que dijo Moisés, lo que dijo Elías, lo que nos revelan los mandamientos de Dios, que fue un ministerio de condenación que fue glorioso. Mucho más glorioso es la obra del Espíritu Santo, que graba el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el corazón. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesucristo. Él vino a vindicar el carácter de Dios y Él vino a reflejar el carácter de Dios. Por eso tanta diferencia entre ellos. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre una cosa somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero cuando nosotros miramos al Padre del Antiguo Testamento y miramos a Jesús del Nuevo Testamento, hay un abismo de diferencia. Dios mató 60 millones de personas en el pasado. Cristo reprendió a Pedro cuando levanta su espada y le corta la oreja a uno de los guardias que le perseguían. Esa es la diferencia que queremos hacer notar, que cuando queramos conocer al Padre en todo su esplendor, en toda su gloria, hagámosle caso a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Que el Señor te bendiga y que puedas poner a estos textos, al análisis a través del Espíritu, para que puedas entender que Dios te ama por sobre todas las cosas. No importa lo que estés haciendo, te ama así, tal cual como eres. Pero no significa de que cuando conozcas a Jesús tengas que seguir una vida igual. Tu vida cambia, porque el amor de Dios cambia, regenera, restaura, revitaliza, rejuvenece, te entrega la libertad de saber que no tienes nada que hacer para que Dios te acepte, porque Dios te ha aceptado así, tal como eres, pero no significa que tengas que tener una vida desordenada si lo conoces a Él, porque Él transforma. Que el Señor te ayude. Ayúdame a vindicar el carácter de Dios, analizando los textos que te hemos mencionado. Y si tienes una pregunta, escríbenos a través de YouTube o a través de TikTok y te daremos la respuesta que hemos aprendido con el tiempo. Que el Señor nos ayude y nos permita vindicar el carácter de Dios. No te olvides poner el dedito arriba y si te quieres suscribir al canal, bienvenido serás. Tus comentarios nos interesan porque así nosotros también vamos creciendo junto a ti. Que el Señor te bendiga junto a tu hermosa familia, querido amigo, en donde estés. Bendiciones.